La distribución de gas LP es un elemento bien importante en la cadena energética de nuestro país, toda vez que hay que recordar al menos 79% de las familias mexicanas utilizan para términos domésticos este combustible. Sin embargo, hasta hace unas semanas hemos estado escuchando mucho ruido en torno a la distribución de este combustible debido a que el tope en los precios que se estableció desde 2021 y ha continuado durante todo este tiempo está impactando tal vez negativamente a los distribuidores de gas LP. Para hablar del tema nos acompaña Rocío Robles, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas conexas a Mexgas. Rocío, qué gusto tenerte aquí. Ay, Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María Fernanda. ¿Cómo te dicen? ¿Mafer? ¿Mefer? Mafer, todo el tiempo Mafer. me dicen Mafer. Yo digo siempre Sí, María Fernanda, pero también me claro. encanta que me digan Mafer. Sí, Oye, no. cuéntanos un poquito antes de empezar con el tema, ¿qué hace y a qué se dedica Amexgas? Mira, Amexgas es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado, como su nombre lo dice, pero también agremiamos a los conexos. Conexos son proveedores de la industria, entonces traemos esos dos roles, tanto promover a los proveedores de servicios o de productos, como a apoyar a la distribución. Entonces somos una asociación que sui generis, porque la mayoría de las asociaciones o nada más promueven una actividad como puede ser el expendio o la distribución, o hay otro tipo de asociaciones que exclusivamente promueve el servicio o los productos. El que estemos vinculados nos ayuda a trabajar en conjunto, siempre en mejora de la distribución en general, pero también del usuario final. Claro. Entonces, bueno, pues este es Amexgas. Nuestro rol principalmente es representar ante el gobierno, ahorita justo por el tema que tenemos del control de precios, como bien mencionas, pero también promover la actividad, el uso del gas LP. Ahorita, pues el temas de eficiencia, si ustedes notan, cambian su estufa y a lo mejor ya el consumo baja, y entonces pudiera ser hasta un tema ahí de una bandera amarilla para la industria, pero afortunadamente el consumo ha ido creciendo. Lo que queremos es que sea un consumo más eficiente, que nos ayude a transitar, es un elemento de la transición energética, de la leña al gas LP. Incluso en el autogás es 40% más barato, o sea, el gas LP, sobre todo en flotillas de taxis, aquí en la Ciudad de México, los microbuses, todos ellos utilizan gas LP porque es más barato. Oye, ahorita que mencionas el tema de la leña, se nos olvida justamente que todavía muchos hogares mexicanos utilizan leña para uso doméstico. Así es. Qué bárbaro. A mí se me va del mapa ese tema, que sí tiene que irse eliminando poco a poco, sí, ¿no? Sí, hay estimaciones que hablan que hasta el 20% de la población sigue utilizando leña, sobre todo en zonas serranas o lejanas a los puntos de distribución. O a veces es porque no tienen otro medio para calentarse el hogar o calentar el agua o cocinar. Yo soy de Chihuahua, como algunos de ustedes lo saben, y tristemente en los inviernos hay siempre al menos una noticia de que alguien quemando basura o quemando llantas en su domicilio o en su pues vivienda hecha por ellos mismos, sufrieron o intoxicación o incendios, pero sí hay una gran parte de la población, y esto estoy hablando en zonas urbanas, o sea, no creas que rurales, o sea, dentro de la urbe todavía hay mucha gente que utiliza leña, basura o llantas para calentarse. Claro. Oye, ahora, en el tema hace unas semanas, meses, porque esto fue por junio, empezó a haber mucho ruido de que probablemente iba a haber un paro en la distribución de gas LP. Obviamente eso preocupa muchísimo a la población porque, como ya lo dije, muchas de las familias mexicanas utilizan en gas LP para temas domésticos. Por esta situación de que señalaban ya no podemos con el tope de precios que se impuso desde 2021. ¿Por qué no nos regalas un panorama general de qué es lo que pasó en ese momento y cómo han avanzado? Sí, justo como mencionas, por ahí de junio se llegó a un punto crítico en el tema de la distribución, porque el diálogo no nos estaba llevando a una, no quiero decir negociación, sino un acuerdo entre el gobierno. Como bien mencionas, desde el 2021 el gobierno federal retomó un mecanismo que existía en ley
para controlar el precio de los combustibles, específicamente el gas LP, utilizando un argumento de que no existía una competencia efectiva, con base en un estudio del 2015 que había hecho la COFECE. Entonces, al imponer el control de precios, inmediatamente se destruyó el margen comercial. Entonces, en ese momento empezó una serie de pláticas con el gobierno federal, el gobierno anterior de Andrés Manuel, y fue mejorando el precio y por ende el margen. Llegó octubre del 2024 y otra vez un control de precios, un congelamiento del precio a la entrada del periodo invernal sin explicación. Cuando ya veníamos de un entendimiento entre la industria y el gobierno de que el precio pues tenía que variar. Si tú quieres 50, 30 centavos, pero esas tendencias se tenía que reflejar porque el precio internacional, que como es un producto casi 100% de importación, pues no lo podemos controlar. Entonces, si en Estados Unidos, que es específicamente una zona que se llama Mont Belvieu, en Texas, el precio sube porque, no sé, la industria requiere en China más producto, bueno, pues aquí va a tener que verse reflejado ese incremento. Y no sucedió así a partir de octubre de 2024. En la etapa invernal, que hay más demanda, el precio sube, el precio internacional sube, pero el precio nacional se congeló. Entonces pasamos meses muy difíciles en donde las empresas tuvieron pérdidas en todo el periodo e incluso hasta cierres, despidos, por supuesto. Traemos contabilizados más de 10,000 empleos perdidos y bueno, pues están tratando de sobrevivir, préstamos o inyección de capital, venta de plantas. Entonces, ese sí es una realidad que los últimos meses nos afectó. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ante esta situación, pues tú escuchabas esta amenaza de paro porque pues no había a lo mejor todavía el entendimiento que necesitábamos. El gobierno nos pidió mucha información, creo que seguramente algunos de ustedes vieron, hasta la propia presidenta en la mañanera dijo, no, les estamos pidiendo costos, pero los costos reales. Decía, bueno, pues se le presentaron al gobierno federal a través de la Secretaría de Energía, Subsecretaría de Hidrocarburos, todos los costos que las plantas están llevando. Y no creas que Amexgas lo entregó. Nosotros más bien fuimos el vehículo para acercarles a las plantas para de manera directa a ellos, los empresarios, se lo entregaran. Okay. Por no incurrir en un tema de violación a temas confidenciales o competencia económica. Entonces lo evaluaron, lo revisaron y poco a poco han ido mejorando el margen. Pero algo muy curioso, mejorándonos el margen sin subir el precio. Creo que la fórmula fue muy interesante, la verdad que a todos nos sorprendió, porque como en el verano baja el precio internacional, pues el precio nacional se mantuvo constante, pero el costo, que es el que varía, bajó. Entonces, quien realmente importa la mayor parte del gas LP es Pemex. Entonces, a Pemex le fueron bajando el precio el costo, pues. Entonces, así es como hemos logrado un poquito de avance en nuestras peticiones y el gobierno pues ha cumplido con mantener los precios bajos, por decirlo, congelado. Entonces, digo, es un punto intermedio. Nos preocupa mucho qué va a pasar otra vez a la entrada invernal porque es una promesa difícil de cumplir. O sea, yo entiendo la presidenta Claudia Sheinbaum próxima a tener su informe de gobierno, pues seguramente va a querer anunciar esto como una medida positiva. Controlamos el precio de las gasolinas regular y controlamos el precio del gas LP. Pero octubre y noviembre, ¿qué va a pasar? Entonces, esta es la situación. Oye, y justamente pues me imagino que tal vez mucha gente en su casa va a decir, por mí perfecto, que controlen el precio del gas LP porque no me impacta directamente al bolsillo. Ese sí es... Pero en alguna ocasión tú ya me habías comentado que eso pues también impacta la operatividad de las empresas, la inversión en nuevos equipos, justamente cómo esto puede también, o sea, impactar a las empresas, pero también en la seguridad de los hogares. ¿Cómo es esto? Sí, ese es otro gran punto, qué bueno que lo mencionas, Mafer, porque ¿a quién quiere que le suban el precio? O sea, nadie. Sí, es muy difícil políticamente y socialmente decirle a la ciudadanía, híjole, te tengo que subir el precio. Pero es una realidad porque en principio hay muchísima gente que ya el gas no pasa a diario.
como antes pasaba. Yo tengo una amiga que vive en Baja California Norte y me dice, aquí hay que ahora andar cazando el gas, cuando antes era pues mínimo 2 veces por día estaba dándole y dándole vuelta a la pipa, ¿no? Ahora no, o sea, o incluso cuando llamas y te dicen, pues espere el pedido para ver si mañana o pasado mañana se lo entregamos. Porque al no haber suficiente margen, las empresas tuvieron que recortar personal y rutas. Eso es en la ciudad. Ahora imagínate en las zonas rurales donde pasaba una vez a la semana y lo que está sucediendo es que la gente de la zona que ya no le llega el gas se está organizando a lo mejor alguien y va y les vende el gas más caro porque pues alguien tiene que pagar ese sobrecosto de logística. Entonces, esa es la primera afectación. Ya no vamos a tener una distribución como la teníamos antes. Es un hecho, eso es así. La otra es que los equipos tienen que sustituirse, llámese cilindros, pipas y las válvulas y todo el equipamiento dentro de una planta. Y como coloquialmente se dice, pues los fierros se están haciendo viejos. Claro. Y entonces, del mismo margen, en teoría, pues se guarda, se hace un guardadito para la reposición del equipo, como lo hace uno en sus finanzas personales. A lo mejor tienes un coche, pues ya sabes que cada determinado tiempo tienes que llevarlo a mantenimiento, pagar seguros, y lo mismo pasa en las empresas, pero ahorita no hay. Y la mayoría del equipo se está haciendo viejo, traemos una antigüedad de 11 años, más o menos, y es lo que le estamos exponiendo al gobierno. Oye, entendemos tu situación y claro, pues queremos apoyar la política del control de precios o de la inflación, pero pues, hay un punto en el que ya esto va a ser riesgoso. Y esa es la etapa en la que estamos, demostrar, ya se presentaron facturas de los que han hecho inversiones, pero casi todo ha sido cotizaciones, donde le decimos, pues mira, cambiar mi parque vehicular me sale tanto, cambiar los cilindros, sobre todo, por ejemplo, en las zonas costeras, los cilindros duran 2-3 años. Okay. Entonces sí, eso es lo que está sucediendo. Fíjense, observen en la calle. Yo a lo mejor porque estoy en el sector, pero me ha tocado ver muchas pipas ahí con el cofre abierto y los compañeros ahí haciéndole mecánica porque pues ya, es un hecho, es otro hecho, o sea, no es opinión nada más mía. Observen en la calle. O los cilindros ya muy gastados también. Entonces, ¿esta política de control de precios crees que a largo plazo no va a ser sostenible? Pues yo creo que no, o sea, o la otra que se me ocurre, pues a lo mejor la ciudadanía va a tener que comprar su propio cilindro, que no es lo ideal, o sea, lo ideal es que haya una rotación del cilindro, pero pues pensemos a lo mejor que en un futuro puede ser así, o como te digo, yo no lo quiero volver a ver, pero en una época de mi vida y de mi infancia, sobre todo allá en Chihuahua, no había distribución y había que llevar tu cilindro, nos decía mi mamá, órale, ayúdenme a cargar el cilindro en la cajuela, y hacías filas ahí en la tarde y a -0, o sea, esperando que te tocara que el cilindro fuera avanzando y te tocara el relleno del cilindro. Entonces, no es lo ideal, por supuesto que como asociación no queremos eso, mucho menos las plantas, y es en la etapa en la que estamos ahorita con el gobierno. Son sensibles, conocen, pero pues viene el informe y todos estos temas políticos. Afortunadamente, ahorita te digo, hay un poquito más de margen por esto del verano, pero ya está por concluir. Perfecto. Oye, en este momento, bueno, tú mencionaste algo bien interesante. La mayoría del gas LP también viene de importación, y estamos viviendo en un momento tanto de transición energética como también de ciertas idas y venidas, yo le digo así, en la relación comercial entre México y Estados Unidos, que es donde tengo entendido se trae la mayor parte del gas LP. Tú como líder del sector, ¿qué es lo que estás alcanzando a ver? ¿Hay alguna preocupación en específico respecto a lo que se está viviendo en este momento? Pues mira, ahorita como tal no está dentro de la agenda energética de Trump el gas LP. Creo que hay más riesgo en el gas natural, porque al igual que el gas LP dependemos 100%, y digo, incluso para la generación eléctrica. Pero en el tema del gas LP pasa algo muy curioso. No hay mucha demanda a nivel global. Latinoamérica seguimos dependiendo del gas LP cuando en la mayoría de los países
ya van en la transición energética en la tercera etapa, ¿no? Dejaron de quemar carbón y basura para usar el gas LP, que es el segundo eslabón sí. O el segundo escalón, y luego pasaron al gas natural. Pero ese gas natural hoy en día más bien lo que produce es electricidad y la mayor parte de los electrodomésticos es eléctrico. Sí. O sea, yo creo que todos quienes hemos ido a Estados Unidos o tenemos algún conocido, pariente, tú le preguntas de qué es su estufa y te van a decir eléctrica. O sea, por supuesto, o sea, para ellos no existe ya el gas LP, es como un retroceso, pero Latinoamérica sí depende en muy alto porcentaje del gas LP. Entonces, al no haber una demanda energética global tan alta, el mercado natural de ese producto, que tengo que decirlo, es un subproducto. Haz de cuenta que es lo que, cuando refinan el petróleo, pues es lo que sale y no se vende muy caro. Entonces, por eso también Latinoamérica lo utilizamos, porque es barato. Es más barato que la electricidad. Entonces, yo creo que Trump sabe que depende el mercado energético de Estados Unidos de ir desplazando ese producto, porque no puedes, en la terminal es como un sistema, como una refinería es un sistema, se cuenta de muchos procesos. Entonces, cada proceso te va generando un producto. Y el último producto de los últimos, pues es el gas LP, el coque, el combustóleo, pero lo tienes que sacar porque para ellos es casi basura, o sea, no tengo espacio para acumular, ¿no? Entonces, en ese sentido no le vería un riesgo, pero hay un tema que sí. El gas LP se vende en dólares. ¿Y qué sucede si el precio del dólar sube? Sí. Entonces, sí tenemos ahí mapeado como una bandera amarilla, que la relación con México y Estados Unidos, que creo que va muy bien. El presidente Trump ve muy bien a la presidenta Sheinbaum, creo que es a la única que le ha echado flores y que ha dicho que es una mujer muy agradable. Pues vamos bien económicamente. Si hubiera sido un riesgo en ese sentido, pues sí estaríamos doblemente preocupados. Okay. Oye, y algo que también mencionaste, este tema de la transición energética. ¿Qué papel va a tener a mediano y largo plazo el gas LP en esta transición energética, a la que también se supone, y dicho por el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, para eso nos estamos dirigiendo? Sí, nos gustaría verlo más presente en las políticas públicas y en los planes de gobierno, sobre todo para aquellas regiones que necesitan el subsidio o el apoyo. Todavía no llegamos a esa etapa. En las pláticas con la Secretaría de Energía se les planteó desde un inicio una posibilidad de que ahora sí que como dicen, del mismo cuero salgan las correas, es decir, del incremento del margen, poder destinar un porcentaje para aquellas comunidades que hoy en día utilizan leña y poderles llevar tanto una estufa como continuamente garantizarles el suministro. Pero todavía no llegamos a esa etapa de implementación. Esperemos que en un futuro pues no muy lejano, quizás este año o a principios del año que entra, pues ya haya mejorado suficientemente el margen como para ir destinando un fondo y se implementa en conjunto. Gobierno tiene toda la información, la verdad, hoy más que nunca, y sabe qué comunidades hoy en día necesitan ese tipo de apoyos en ese sentido. Y la otra, que es también un combustible de transición, es para el autogás. Aquellos vehículos, como te decía, que utilizan diésel o que utilizan gasolina, pues pueden ver al gas LP como una opción para poderse trasladar. Es 40% más barato, al menos, y es más ecológico. Ahí creo que nos hace falta un poco más de promoción por nuestra parte, pero pues aprovecho tu espacio para platicar de esto. No tenía idea de que esto era una opción para los automóviles. Sí, fíjate, y casi no lo vemos. Bueno, en la Ciudad de México, te digo, todos los microbuses utilizan gas, bueno, la mayoría, y algunos taxis, pero también los Ubers en Monterrey, sobre todo en la zona metropolitana de Monterrey, hay muy alta demanda de autogás para Ubers o vehículos de transporte privado de plataformas que les dicen hoy. Y esto depende de la infraestructura, porque, o sea, no tengo presente, por ejemplo, ver una estación de gas LP para los automóviles, por ejemplo. Sí, es que no son muy visibles porque o están así como en zonas industriales. Creo que tenemos que trabajar más en ese sentido para visibilizarlas.
Las gasolineras pues, tienen estándares de visibilidad muy claros, que el tótem, que los preciadores, y luego ahorita la competencia entre las marcas está muy fuerte, que hasta hacen promociones y ves ahí, siempre hay gente regalando algo, pero en el autogás no. Entonces es una asignatura pendiente que tenemos, darle más visibilidad, incluso hacerlas como puntos de consumo, que si haya no sé, una cafetería, una tienda de conveniencia, todo lo que hoy en día hacen los gasolineros para maximizar su punto de venta es lo que queremos hacer con el autogás, llevarles tintorerías, tiendas de conveniencia como las que le dicen corner store, o sea, sí. Oxxo, todas estas tiendas, sí. Pues te generan un flujo y ya entonces la gente dice, pues a lo mejor el gas es una opción. La situación es que se tiene que adaptar el vehículo. Es lo que te iba a preguntar, o sea, llegas y le pones así como así el gas LP a tu auto. Okay. No, tienes que hacerle una adaptación. Ajá. Porque es distinta a la combustión. No es muy cara, la verdad que se paga del mismo ahorro y pues es nada más cambiarnos el chip un poco. Así como está pasando con los autos eléctricos, darnos la oportunidad de tener un auto que consuma gas LP. La cosa es que se tiene que modificar, o sea, ojalá salieran de fábrica y bueno, esa es otra de las grandes asignaturas pendientes para que no pierdan garantía. Ok, oye, y finalmente, ¿tienes idea de más o menos cuántas estaciones de servicio de gas LP para autos hay en el país o cómo está eso? Sí, pues tenemos mapeados permisos de 3.500, 3.600 estaciones. Muchos están en proceso de obtención del permiso, porque como bien sabes, Comisión Nacional de Energía está suspendida y no ha emitido más que por amparos ganados permisos. Y pues estamos en proceso. Yo creo que se puede triplicar, al menos en el país, porque hay unas estaciones que pueden ser multimodales o de uso específico para rellenar cilindros. Porque se han colocado en colonias lejanas en donde no solamente abastecen al auto, sino que pueden también rellenar tu cilindro. Porque hay mucha gente que dice, no, este es mi cilindro, yo no lo quiero cambiar. Entonces quiere que se lo rellenes ahí, porque es nuevo, porque, no sé, les da más confianza. Totalmente. Y entonces este tipo de estaciones nos ayudarían a tener una mejor distribución. Son de las tantas asignaturas pendientes que tenemos que trabajar con el gobierno. Perfecto. Pues Rocío Robles, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado acá a Daily Energy. Este es tu espacio, Petróleo y Energía. Gracias. Nos gusta mucho platicar con los líderes del sector y tú eres una de ellas, así que ojalá que pueda ser más seguido y de verdad bien interesante todo lo que abordamos hoy. Pues me encanta, ya sabes que cuando quieras invitarme otra vez, mucha gente me dice, es que eres líder y eres exitosa, y yo, pues no sé si sea eso, pero a mí me gusta. Claro, y lo disfruto enorme. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, Amexgas, estuvo aquí con nosotros en Daily Energy.